al equipo que nos grabe, porque ahora sí, hay que ir a este tema para explorarlo a profundidad. Mire, hemos estado compartiendo este video durante todo el día para hablar de cómo es que sí existe en México personas que simpatizan con la ultraderecha, personas que simpatizan con el fascismo, con el racismo, con la discriminación y con la violencia, y que son fascistas de acuerdo a la definición del libro de texto, de acuerdo al mero concepto que se plantea en un libro de texto. Durante varias horas, y bueno, me imagino que hasta días, han estado negando los cretinazos y fascistas que asistieron a la marcha para golpear a adultos de la tercera edad que se manifestaban afuera de la Suprema Corte de Justicia. Han negado que ellos hayan sido los responsables de tirar el memorial que existe en el centro histórico a los niños y niñas, chiquitos, bebés, que fallecieron quemados en la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Uno de los hechos más terribles a los que nos hemos enfrentado los mexicanos en toda nuestra historia. En pantalla tiene la prueba de cómo esos hijos de la chingada que se identifican con las doctrinas fascistas, con la ultraderecha mexicana, que supuestamente fueron a defender al Poder Judicial, no solo golpearon a adultos de la tercera edad, sino que se dieron el lujo de mancillar y afectar la memoria de esos chiquitos. Y con esto, angustiar a sus padres. Una vez más. Esos padres que se enfrentaron a lo peor que le puede pasar a un papá, una mamá, perder a su hijito. ¿Y en qué condiciones? Quemado. Esos papás que se han enfrentado a lo peor de lo peor, que fueron ignorados en el sexenio de Felipe Calderón, puesto que una de las responsables es prima de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, que fueron ignorados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso con tal de que no se hiciera no hubiera difusión mundial ante este hecho, no les permitieron a los sobrevivientes irse a atender a otros países a pesar de que se ofrecía la ayuda, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Esos papás que ya lo han enfrentado de todo, hoy tienen que aguantar y pensar en cómo es que una bola de simios, hijos de la chingada, fueron hasta donde ellos habían puesto las cruces de sus niños, con sus nombres, con sus edades, para mancillarlas, para tirarlas, para escupirlas. Y le digo, señoras y señores, le comento, querido público consentidor, que son actos que representan a la derecha a nivel mundial. Sobre esto, pero durante el golpe de Estado al doctor Salvador Allende en Chile en 1973, apresaron a muchas figuras cercanas a Salvador Allende, a muchos activistas y a muchos luchadores por los derechos civiles. Personas que en ese momento se convirtieron en enemigos a la dictadura y al régimen de Augusto Pinochet, allá en Chile. Uno de los principales luchadores por los derechos civiles en aquel entonces en Chile era Víctor Jara, el cantautor y catedrático Víctor Jara, el legendario Víctor Jara. Víctor Jara, me parece que estaba en una universidad cuando se entera de esta circunstancia, es arrestado, es torturado de una manera terrible. Investigaciones recientes demostraron que los soldados que lo detuvieron le cortaron los dedos con un hacha mientras estaba todavía vivo. Y esto no solamente para infligir algún tipo de dolor en esta persona, sino también a nivel psicológico. El decirle que ya no iba a poder tocar su guitarra porque ya no tenía dedos. Lo mutilaron y lo mataron de la forma más horrible, como muchos otros chilenos, esos conservadores hijos de la chingada, esos fascistas.
como a muchos otros chilenos, abandonaron su cuerpo mutilado en las vías del tren, en unas vías del tren, para que sirviera de escarmiento a aquellos que pensaban en el progreso en ese entonces en Chile. Y con mucho desagrado le quiero comentar que recientemente recibimos la noticia de que grupos neofascistas se dieron el lujo de ir a la tumba del gran Víctor Jara a vandalizarla con pintas racistas, fascistas, pintas clasistas. Por eso es que estos son los dos hechos que marcan a esa derecha que no quiere irse del mundo, que quiere mantenerse en el conservadurismo. Estos dos conceptos, estas dos circunstancias terribles. En Chile torturan y matan hace muchos años a un gran luchador por los derechos civiles y luego, en días recientes, vandalizan su tumba. Y en México, debido a políticas conservadoras de ultraderecha, debido a la corrupción generada por esa política conservadora de derecha en tiempos de Felipe Calderón, fallecen 49 niñitos quemados. Y ahora esos seguidores de Felipe Calderón, esos seguidores de la derecha, se dan el lujo de ir a destruir el memorial a estos niñitos. A mí me parece que esto es, pues, lamentable es poco. Me gustaría, para ilustrar esto, compartirle un cartón que publica hoy en el periódico La Jornada el queridísimo Rafael Barajas, el Fisgón, siempre y cuando don David le haya tapado ya. Ahí está, muy bien. Miren, en el brazo derecho el tipo lleva en el cartón del monero Fisgón, lleva una suástica, el símbolo máximo del Partido Nacional Socialista, del nazismo, ¿no? Pero YouTube, en su absoluta hipocresía, porque solamente sanciona a los progresistas, pero no sanciona a los verdaderos nazis y a los verdaderos fascistas en sus canales, a nosotros sí nos sanciona. En su absoluta hipocresía, tan pronto identifica una suástica en sus pantallas, nos tirarían la señal de inmediato, ¿no? Entonces, tenemos que taparle desafortunadamente la suástica con la que exhibe el monero Fisgón a ese hijo de la chingada que durante la marcha de cretinazos y fascistas golpeó a un adulto de la tercera edad, un hombre alto, fornido, que se le fue encima a un adulto mayor, como usted está viendo ahí en pantalla. Miren. La leyenda de este cartón que publica el queridísimo monero Fisgón es la siguiente: no medievales ni primitivos. Y dice: somos la derecha moderna. Le pregunta el adulto mayor: ¿qué tan moderna? Moderna como de 1933 de Alemania. Bueno, usted lo sabe perfectamente. En la década de los 30 en Alemania fue que se desarrolló desafortunadamente el Partido Nacional Socialista, que tenía como cara al infame de Adolf Hitler. Pues bueno, ahí está. Por eso es que hay que tener cuidado. Por eso es que hay que estar muy, muy pendientes del ascenso de esa ultraderecha a nivel mundial. Mire, fuimos criticados aquí en Sin Censura por haberle dado a conocer que el fin de semana en España la ultraderecha se quedó con 6 de las 8 principales capitales del mundo. Dicen: ay, ¿y a nosotros qué nos importan? Y utilizaban el apelativo ofensivo y peyorativo para los españoles, que no toleramos tampoco aquí en Sin Censura. Y la respuesta a todo eso es: no, pues sí nos afecta, porque todos ellos están intentando regresar, están intentando establecer sociedades que van en retroceso, que quieren regresarnos a un oscurantismo. Con todo lo que hemos conseguido en cuanto al progreso como humanidad, nos quieren regresar al oscurantismo, nos quieren regresar al racismo, al clasismo, a la desigualdad, a los privilegios de los que más tienen, de los que tienen poder, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de esto.
Por supuesto que nos afecta. Nos afecta que en España estén regresando esos fascistas al poder, porque uno de nuestros fascistas mexicanos, el senador Longaniza, Julen Rementería, se trajo a ese partido de ultraderecha, ese partido neonazi, Vox, a México, al Senado, a que se cagara y se meara en nuestro Senado, en uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes, a Santiago Abascal. Ahí fue este cabrón a mearse y a cagarse en todos los mexicanos, porque eso fue lo que hizo el desgraciado, con la venia del Partido Acción Nacional, de Julen Rementería, de esta senadora que se me fue su nombre, y por supuesto de Lili Telles, junto con una serie de panistas ahí impresentables. Así que, señoras y señores, con cuidado, la verdad es que los que buscamos el progreso, y usted lo sabe, usted que nos ve, que nos escucha, lo sabe, los que estamos a favor de que nos ensalcemos como seres humanos, somos más. Los que queremos el bien somos más. Los que estamos convencidos en lo virtuoso que resulta la justicia social, la igualdad, el desarrollo de las sociedades sin violencia, somos mucho más. Y somos los que podemos salir ahí a expresarnos con nuestro voto y echar de una vez por todas al basurero de la historia a los fascistas. Perdón que utilice una frase tan hecha, pero recordando el drama chileno, hay que decirlo hasta el cansancio, el pueblo unido jamás será vencido. Y bueno, le voy a pedir a don David que por favor nos comparta nuestras redes sociales. Estamos muy cerca de enlazarnos con nuestro queridísimo